tecnológica de la generación de energía eléctrica por fuentes renovables en México, en un periodo establecido que es de 2004 a 2015. Adelante, Mati, por favor. Adelante. Ok, bueno, pues vamos a ver cómo está estructurado nuestra presentación. Primero, en la tesis tenemos el índice donde hablamos de los objetivos, las preguntas de investigación y la hipótesis. En el primer capítulo hablamos acerca del marco teórico y el marco metodológico. En el marco teórico resaltamos el concepto de aprendizaje y la parte de sociedad del conocimiento, mientras que en la metodología nosotros hablamos de la curva de aprendizaje para poder conocer el comportamiento de las tecnologías renovables que vamos a estudiar. Adelante. En el siguiente capítulo hablaremos un poco del contexto internacional de las fuentes de energía renovable, hablando un poco de las no renovables, las energías limpias y las tecnologías renovables en el mundo. Adelante, Marta. Después hablaremos de las tecnologías renovables, pero en el contexto nacional, refiriéndonos a las mismas tecnologías no renovables, las limpias y las renovables en México. Adelante. Y por último, ya que conocimos el marco teórico, la metodología y el contexto nacional e internacional de las energías renovables, pues vamos ya a aplicar directamente el modelo matemático que nosotros denominamos curvas de aprendizaje para cada una de estas fuentes de energía, a fin de poder detectar cuál es la más eficiente y tuviera condiciones competitivas más efectivas. Por favor, Marta. Pues ya entrando directamente a la introducción de este tema, adelante. Vamos a hablar un poco de la introducción. Aquí lo que tratamos de buscar principalmente es analizar el desarrollo de la energía renovable en México, explicando todas las tendencias que tiene en el periodo que habíamos mencionado, de 2004 a 2015, tratando de destacar la mayor experiencia acumulada que tengan las tecnologías, y esto nos va a definir su tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje, bueno, las curvas de experiencia es un análisis cuantitativo que nos va a referir precisamente cómo es el comportamiento de la generación de electricidad en México. Hemos hecho una minería de datos de diferentes autores que han participado en temas de curvas de aprendizaje y en temas de energía, y me di cuenta que no hay en México una investigación que esté basada y actualizada en los índices, y por eso pues también me parece una justificación válida para poder abordar este tema mediante esta metodología. Adelante. El objetivo de esta tesis pues principalmente es estudiar críticamente y analizar a esas tasas de aprendizaje de cada una de las tecnologías de generación eléctrica para ver cuál es precisamente la que tiene mejor penetración a partir de esta metodología cuantitativa, como les menciono, llamada curvas de experiencia. Adelante, por favor. Para conocer esto, pues partimos de unas preguntas de investigación esenciales. Estas son las principales que nos menciona, pues cuáles son las propuestas que se han realizado precisamente recientemente en investigaciones de curvas de aprendizaje, pero en materia de energía. Esa es la minería de datos donde yo pude obtener esta información de diferentes autores. Es importante también conocer el comportamiento de la generación eléctrica y su potencial en México y en el mundo. Esas son las siguientes preguntas. Y por último, la pregunta que me va a definir cuál es la que mejor tasa de aprendizaje tiene de las tecnologías que vamos a estudiar. De la hipótesis con la que yo parto es la siguiente. Cuanto mayor sea la experiencia acumulada, es uno de los factores clave en el proceso de generación eléctrica, menor será el tiempo de generación de la misma cantidad en el siguiente periodo, o visto de otra manera. En el mismo periodo de tiempo, gracias a la experiencia acumulada, permite que en el siguiente periodo haya mayor cantidad de energía que en el periodo anterior, generada. Con esta premisa y teniendo un índice adecuado de los índices energéticos, un análisis correcto, podemos comparar estas alternativas de producción eléctrica y podemos ver alguna opción en cuanto al desempeño eléctrico en México. Adelante. Pues ya vamos a entrar directamente al capítulo primero, donde vamos a revisar el marco teórico y la metodología. Adelante, por favor. Pues quisiera comenzar con esta frase que pude tomar del libro del doctor Leonel Corona y del doctor Javier Caso en Enfoques y Características de la Sociedad, que dice lo siguiente: en las disciplinas en las cuales se manifiesta la evolución de la inteligencia, es posible reconocer la acumulación de conocimiento. Bien, pues esto es lo que estamos nosotros precisamente tratando de rescatar, de reflejar este aprendizaje que se va acumulando, el conocimiento, y cómo vamos nosotros a poder aprovecharlo y reflejarlo en la evolución tecnológica de las energías renovables.
Pues mencionaba en una entrevista el doctor Raúl, en la Ibero me parece que dio una conferencia donde mencionaba de cómo se crearon los paradigmas cerca de, bueno, cuando estaba Marx, que hablaba del cambio técnico, incluso antes Adam Smith también lo mencionaba, pero el que centró ya el concepto de innovación fue Schumpeter. Schumpeter ya mencionaba un poco más del proceso endógeno, hablaba un poco más de la creatividad destructiva. Y bueno, estos conceptos fueron abriendo hasta la nueva corriente que fue los schumpeterianos, o también llamados los evolucionistas, donde destacan principalmente, pues puede ser Freeman, Nelson, Winter, y pues también, bueno, aquí en América, Carlota Pérez. Inclusive, posteriormente también Dossi mencionaba el concepto de paradigma técnico, que lo venía también traído de Kuhn previamente, pero esto lo traigo porque surge este paradigma nuevo, contemporáneo, actual, llamado un paradigma tecnoeconómico, lo mencionaba el doctor Javier Jasso en su libro de Innovación de Sociedad del Conocimiento, que le llama a él la sociedad del conocimiento, que está aquí. El aporte que existe en presencia del conocimiento acorta el ciclo de producción. Eso es lo que menciona en el libro de la innovación de la sociedad, y es donde surge esta sociedad del conocimiento. Avanzamos, por favor. Nos mencionan 7 aspectos principales para sintetizar estas sociedades del conocimiento. Una de ellas es tener claro las 3 eslabones de lo que es una información, el conocimiento y el saber o la sabiduría. La información únicamente la tenemos como el conjunto de datos ordenados que nos arrojan un significado. El conocimiento es precisamente utilizar esos datos, recordarlos, traerlos al presente. Pero bueno, el saber consta precisamente de asimilar la experiencia que venimos recolectando. Por eso nos permite descubrir, interpretar e innovar. Entonces, eso es una de las partes esenciales de los 7 aspectos que forman una sociedad del conocimiento. También nos habla de la innovación como el centro de la actividad del conocimiento. Y bueno, pues aquí resalta nuevamente el aprendizaje como medio de acumulación y de difusión, que es lo que nosotros estamos resaltando, y son temas que están girando en la academia, en la industria, y pues nos van a apoyar a poder hacer un análisis correcto de la evolución tecnológica. Posteriormente nos habla de diversidad regional, alianzas, organizaciones flexibles, riesgos y financiamientos en la innovación, que son parte de los 7 aspectos centrales de la sociedad del conocimiento. Adelante, por favor. Bueno, pues también nos menciona precisamente que el conocimiento es visto como una cuestión cognitiva que es resultado de estas rutinas en áreas específicas. Esto permite que quien tenga el conocimiento pues pueda intelectual o físicamente pues desarrollar nuevos productos o procesos. También nos menciona que la rutina se convierte ya en un medio para crear nuevos conocimientos, pero precisamente mencionaba en estas revoluciones tecnológicas, en la entrevista que mencionaba del doctor Raúl, destacó esa parte donde mencionaba que Carlota Pérez hablaba de 4 de 5 revoluciones tecnológicas, que era la parte de la revolución industrial, la máquina de vapor, el acero como una fuente principal ya en maquinaria pesada, la informática y las telecomunicaciones. Y la actual, pues que ya es la de los TICs, la revolución de los TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación. Y bueno, en una de las partes que hubo el cambio en este paradigma, precisamente se refería a estas rutinas. Pero me pareció muy interesante cómo él llamó a estas rutinas. Él mencionó que hay que hacer el cambio una rutina. O sea, hay que tratar nosotros que el cambio sea la rutina, constantemente, una mejora continua. La rutina no quiere decir hacer lo mismo. La rutina quiere decir cambiar todo el tiempo. El cambio, la rutina es eso. Por ejemplo, mencionaba, los procesos de producción de manera similar no necesariamente son iguales. Esos pequeños cambios que hay entre la repetición de los procesos es la parte del conocimiento que se puede asimilar, y bueno, pues vamos a modelar la continuación en cuanto a la función de generación eléctrica. Avanzamos, por favor. Nos menciona también que la naturaleza de la innovación, pues principalmente tiene este carácter acumulativo y comprende diferentes procesos: el de absorción, el de apropiación, el de asimilación, posteriormente el de creación, y después pues ya se difunden las habilidades y el conocimiento. Nos menciona que también son importantes las capacidades productivas, como son las instalaciones, el equipo y el material, pero aún más importantes son las capacidades tecnológicas. Y en las capacidades tecnológicas destaca en la literatura del doctor Javier y el doctor Leonel
que la organización, el talento, la experiencia y la creatividad son pues más importantes y se reflejan directamente con el aprendizaje, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Nos menciona también aquí, resaltando que la innovación está centrado principalmente en la producción. Adelante, por favor. Posteriormente, ya hablando en la metodología, realicé una investigación consultando diferentes artículos con ayuda del doctor David Bonilla, quien me sugirió diferentes autores. También hicimos ejercicios de minería de datos y hicimos ya esta matriz de diferentes autores que tocan el tema en diferentes años actuales, algunos 2017, el de Kinsla es muy actual, y pues la verdad me pareció bastantes argumentos e ideas que fomentan y sustentan la idea de poder establecer un análisis predictivo con curvas de aprendizaje, ya que se ha venido haciendo alrededor del mundo y pues es importante actualizar estos índices pues para también tener una visión hacia el futuro. Adelante. Y bueno, pues lo que detectamos en literatura que revisamos en cuanto a en el Sevier y en la minería de datos, detectamos que la mayoría de todos los autores están en favor del progreso tecnológico como el principal motor de crecimiento y dependencia, y dependiente en gran medida de la innovación. También coinciden que mientras más grande sea la incertidumbre, pues se ofrecen limitantes, ¿no? Entonces, pues es necesario disminuir esa incertidumbre para poder tener pues mayor certeza en nuestros resultados. Y bueno, esta supervisión tecnológica nos propone el poder de penetración de las diferentes tecnologías renovables en el mundo, según Framer. Los diferentes autores coinciden en que esta metodología pues es una de las correctas. Continuando en el análisis, nos dimos cuenta también que la tasa de aprendizaje pues no es absoluta, depende de cada periodo, ¿no? Por eso también es la importancia de poder actualizar estos datos hasta la fecha y pues continuar revisando el comportamiento a partir de este modelo matemático para poder conocer el comportamiento al respecto. Pues aquí un ejemplo les quería mostrar. Gordon Moore, que es el cofundador de Intel, él utilizó en los circuitos integrados, predijo que el número de transistores en circuitos se duplicaría cada 2 años. Esto se debió a que, pues, como fueron más pequeños los transistores, pues el consumo de energía disminuyó, hubo más posibilidad de espacio para colocar en este caso los microchips. También menor consumo eléctrico, mayor velocidad de producción, disminución de costos. Y bueno, a él le funcionó este modelo como un ejemplo, y él mencionó, ya se le quedó el nombre de la ley de Moore, que decía, la cual menciona la forma en que los costos descienden o caen de manera exponencial a diferentes velocidades dependiendo de cada tecnología. Avanzamos, por favor. Otro de los autores que también mencionaba era Torah Hamad, y hablaba también efectivamente del cambio técnico. Consideraba que las curvas de aprendizaje se utilizaban para estimar este cambio, precisamente resultado de las actividades innovadoras. Y bueno, aquí lo que nos refleja precisamente mide la reducción de costos, pero también el aumento en la producción. Entonces yo lo que voy a analizar precisamente es eso, cómo va aumentando la generación eléctrica, disminuyendo, cómo es su comportamiento, y esto me va a reflejar el cambio técnico que ha venido sucediendo a partir de la experiencia acumulada. Adelante. No, pero espera un momento. Vamos a revisar un poco lo que Leo también nos menciona, y Alan McDonald en su literatura. También se refieren precisamente que lo que hace es evaluar rendimientos, pero aquí nos mencionan un concepto adicional, que es la parte del olvido. Quiere decir, cuando existen interrupciones en la producción, se pueden provocar pérdidas en la experiencia, y el fenómeno del olvido pues existe. Los costos aumentan y pues se pierde la experiencia acumulada. Entonces pues también es un concepto que se va manejando en la literatura en la actualidad. Avanzamos, por favor. En la que les mencionaba, 2017, Tilsa y Kleiser hicieron un recuento de los diferentes números de modelos de matemáticos que tratan de calcular la curva de aprendizaje a partir de 3 diferentes números de parámetros. Avanzamos, por favor. En este caso, Farmer mencionaba que la relación que existe entre el costo y la producción acumulada fue sugerido originalmente por Wright, que fue el primer modelo que revisamos. Este fue el modelo que lo sugirió originalmente, y mencionaba que a medida que se acumula experiencia en la producción o servicio, existe la oportunidad de reducir tiempos y costos.
También en otro estudio de Nagy, que lo menciona Farmer en su artículo, que la ley de Moore y las leyes de Wright se encuentran en primer lugar en cuanto a predicciones de acuerdo a su desempeño. Adelante, por favor. Por ello, pues ese sería el modelo matemático que nosotros vamos a utilizar. Elegimos el modelo de Wright, que si nos damos cuenta, pues tiene la misma forma. En este caso, TN nos habla de la generación de energía eléctrica en un ciclo, K, que es la generación de energía en el primer ciclo, N, que es el número de ciclo, y R, que es el exponente negativo que representa la pendiente. Posteriormente nosotros vamos a poder calcular esa tasa de aprendizaje. ¿Cómo? Conocemos cómo calcular la generación de energía en un ciclo con Kn a la R. Y en el siguiente ciclo ya sería 2n, sería este modelo. Para conocer la tasa, pues únicamente eliminamos los factores y nos queda que la tasa es únicamente 2 a la R. ¿Cambiamos, por favor? Entonces, pues ya podemos ir obteniendo, sustituyendo los valores en cada uno de los tiempos. Posteriormente, en la función que teníamos, obtenemos logaritmos de cada lado. Aquí es un producto, se separa en una suma, el exponencial pasa como producto, y obtenemos ya una forma de poder obtener, despejando la tasa de aprendizaje, la pendiente, perdón, para poder calcular la tasa de aprendizaje. Porque si recordamos, es igual a 2 a la R, la tasa de aprendizaje que vamos a buscar. Vamos a avanzar, por favor. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues lo vamos a hacer a través de un software que es llamado curvas de aprendizaje. Este software es un software libre que se puede descargar en Excel, se puede utilizar en esta paquetería, y lo que hace precisamente es calcular la generación, a partir de los datos de generación eléctrica en un tiempo determinado, saber cuál es la tecnología que tiene un mejor desempeño de acuerdo a su porcentaje de aprendizaje. Cuando nosotros asignamos la cantidad de energía que se generó en un ciclo, se pueden obtener esos coeficientes y la función potencial, y el porcentaje de aprendizaje pues es revelado. Avanzamos, por favor, Marta. Unas características principales de la curva de aprendizaje, pues que tiene una pendiente negativa, que lo que indica precisamente es eso, que disminuye el tiempo en función de la experiencia acumulada, y también un dato importante, que desciende más lentamente la experiencia acumulada que el tiempo. Se debe a que en la categoría de tecnologías maduras, también mencionaba esa exposición el doctor Raúl, de ese ciclo de vida de las tecnologías, bueno, le daban de 40 a 60 años aproximadamente, también venía una literatura del doctor Javier, pero bueno, hay también esta característica. Otra de las propiedades importantes son estos supuestos. El tiempo es menor a medida que se realizan más unidades o ciclos. Cada vez que vamos aumentando, tienen que ir aumentando la generación eléctrica. Si no cumple con el supuesto, pues la curva de aprendizaje, entonces tendría una tasa elevada, y esto nos diría que no es un aprendizaje constante. La tasa de disminución de tiempos es cada vez menor, esto es refiriéndose a este concepto. Mientras más se va acercando a la etapa de madurez, más difícil es la apropiación de estos conocimientos. Avancemos, por favor. Y por último, nada más mencionar que la curva de aprendizaje se mide en términos de porcentaje. Un porcentaje bajo quiere decir que el tiempo en el desarrollo de capacidades energéticas por fuentes renovables desciende más rápidamente. Por otro lado, si el porcentaje es alto, nos indica lo contrario, que el tiempo en el desarrollo de esas capacidades desciende más lentamente. Entonces lo que nosotros estamos buscando precisamente es un porcentaje bajo que nos diga que la asimilación del conocimiento es más efectiva. Avanzamos, por favor. Bien, pues ya vamos ahora revisando un poco el contexto internacional de las fuentes de energía eléctrica de 2004 a 2015. Avanzamos, por favor. Bueno, pues hablamos un poco de las energías renovables. Nos damos cuenta aquí que existen diferentes compromisos climáticos por parte de los gobiernos. Los escenarios indican que los combustibles fósiles pues van a continuar siendo, pues participando de manera activa, en particular el gas natural y el petróleo, van a seguir siendo la base del sistema energético mundial. Por eso nosotros necesitamos un consumo más responsable en este sentido. Las energías no renovables en general pues son las termoeléctricas convencionales, centrales térmicas de ciclo combinado, carboeléctricas, turbogás y combustión interna. Avanzamos. La energía limpia en el mundo. Bueno, las energías son consideradas limpias si sus emisiones no superan los 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt hora generado. Aquí resalto la palabra en México. Son consideradas limpias las energías renovables y además otras energías limpias de la siguiente manera. Renovables son hidroeléctrica, eólica, geotérmica,
bagazo de caña y biogás, que entrarían en la parte de biomasa, y fotovoltaica. Y otras limpias, que son nuclear, cogeneración eficiente, frenos regenerativos y licor negro. Los frenos regenerativos es transformación de energía cinética en energía eléctrica, acumulándola para poder ser utilizada posteriormente. Y el licor negro, que es una sustancia que se desprende en el proceso de la fabricación del papel, que se puede utilizar como combustible para poder generar electricidad en otra turbina o en otra turbina de vapor. Adelante, Max. Bueno, y en cuanto al desempeño de la energía renovable en el mundo, pues nos menciona que el 76% actualmente se genera con fuentes no renovables, el 23% con fuentes renovables, de los cuales el 16% corresponde a hidroeléctrica, 3% corresponde a eólica, 2% bioenergía, fotovoltaica 1.2 y geotérmica en 0.4, todo obtenido de los reportes de la Situación Mundial de Energía Renovable, llamado REN 21. Avanzamos, por favor. Bien, bueno, pues hay que recordar este dato en cuanto a generación anual. Recordamos generación anual de energía eléctrica renovable, se alcanzaron los 23.000 terawatts hora, ¿ok? La generación de electricidad. Nosotros vamos a hacerlo en función de eso, de lo cual en la región Pacífico pues se lleva casi el 42% y destaca China con un 24%, Estados Unidos con un 18% y bueno, pues le siguen Rusia, India y Japón, pero pues China se separó de manera considerable. La hidráulica, vamos a ver qué ocurre en esta parte. Pues China tiene un potencial superior, se dan cuenta, la escala aquí está en 100, ellos casi están llegando a 300 gigawatts, mientras que Brasil, que es su siguiente competidor, se podría decir, está por llegar solamente a 100. Entonces, pues China tiene casi el 28% de la participación en cuanto a capacidad acumulada. Debe de diferenciarse estos dos aspectos. Una cosa es la capacidad acumulada y otra cosa es la generación. La capacidad acumulada la medimos en watts, porque es potencia, y el trabajo, que es ya la generación de electricidad, se mide en watts hora o en joules. Entonces, en este caso estamos hablando de capacidad acumulada para generar electricidad. China tiene el primer lugar. Avanzamos, por favor. En cuanto a la energía eólica en el mundo, en 2015 se agregaron 63 gigawatts, llegando a un total de 433 gigawatts de capacidad instalada en el mundo. Si nos damos cuenta en el comportamiento de 2005 a 2015, fue ascendiendo, se agregaron en el primer año solo 12 gigawatts, perdón, 12 megas, 15, 20, 27, 38, 39, y fue ascendiendo. Únicamente en 2013 fue donde la tasa de crecimiento disminuyó de 45 a 36, pero posteriormente continuó aumentando. Quiere decir que la tasa de crecimiento en cuanto a capacidad acumulada en la energía eólica es constante. Únicamente tuvo una pequeña reducción en 2013. Avanzamos, por favor, Matías. En la energía eólica, los 10 países principales es China. Aquí nos damos cuenta nuevamente cómo agregó 30 gigawatts en el último periodo, dejando atrás Estados Unidos, Alemania. Y bueno, aquí algo importante, España, siendo uno de los principales y pioneros en este tipo de energía, no agregó en este periodo. Sin embargo, pues sigue participando en la matriz energética mundial. Brasil, ves, en cuanto a América, pues es uno de los países que nos está representando a Latinoamérica, y pues, agregó solamente 2.8. Avanzamos, por favor. Vamos a ver estos números donde nos mencionan en el mundo. Pues el sur de África es el principal en cuanto a regiones. África y Medio Oriente. El sur de África tiene un gigawatt instalado. China, 145.000 gigas. Alemania solo con 44. Avanzamos, por favor. Brasil con 8.715, en eólica estamos hablando. Estados Unidos con 74.000, y bueno, pues México solamente pinta con 3.000, que no se compara con los 145 que tiene China, por ejemplo. En la región Pacífico, Australia tiene 4.187, y el total del mundo son 432.883 gigawatts, que son los que están instalados como capacidad instalada de energía eólica en el mundo. Obtenido, el pasado fue del REN 21, que nos decía 433, comparándolo con el reporte del Global Wind en 2015, pues coincide. Avanzamos, por favor.
433, 432, 600. Sin embargo, en este, pues nos pueden dar también en 2016 cómo fue su comportamiento, y llegó a 486. En la gráfica de abajo vemos cómo va aumentando el crecimiento en eólica anual instalada. La eólica anual también ha ido aumentando, y como vimos en 2013 disminuyó, pero no fue en el único periodo, también en el 2016, nada más que en el reporte de REM 21 anterior, no habían reflejado este dato. Avanzamos, por favor. Ahora vamos a ver un poco de la energía geotérmica en el mundo. Aquí una parte importante, pues que México sí aparece como el cuarto lugar en generación mundial, pero bueno, pues dentro de la matriz energética la energía geotérmica pues no pinta, entonces pues no tenemos en realidad ese potencial, aunque seamos el cuarto lugar, pues no pinta en la matriz energética, no tiene un porcentaje significativo. Aquí hay que destacar cómo Turquía aumentó en 159 megawatts la capacidad acumulada. En total se llegaron a 13.2 gigas de capacidad en el mundo y se generaron 75 terawatts hora durante todo el año en 2015 en la energía geotérmica. Avanzamos, Beto, por favor. En cuanto a la biomasa, pues es un tipo de energía que se obtiene a partir de la combustión de estos desechos orgánicos. Menciona que se generaron en el año 464 terawatts hora, y en 2015 se contaba con 106 gigawatts de capacidad acumulada. Aquí se destaca como Sudamérica también es uno de las regiones que está participando de forma activa. En la energía solar, bueno, pues aumentaron en 50 gigawatts, llegando a total de 227 en 2015. Pero algo importante, avanzamos a la siguiente, por favor, es este salto que dio China en el 2015, teniendo a Alemania a la cabeza, y bueno, pues agregó 15 gigas adicionales, lo que pues lo dejó ya en segundo lugar a Alemania. España, su participación en fotovoltaica es pequeña, y bueno, pues Italia también es pequeña. Entonces sería Alemania, Italia y España. En la zona de Europa pues está yendo de manera paulatina, pero China y Japón tienen un crecimiento en energía solar fotovoltaica pues bastante considerable. Este es el resumen general del contexto internacional, donde nos damos cuenta que China pues ocupa el primer lugar casi en todo, en capacidad hidráulica, en generación hidráulica, en capacidad de calor geotérmico, capacidad solar fotovoltaica, capacidad energética eólica, y aquí per cápita resalta Dinamarca. Dinamarca como uno de los principales productores de tecnología eólica. De hecho la compañía Vestas es de las más importantes que producen tecnología, y pues se encuentra en Dinamarca. Brasil también está participando en la matriz, también en segundo lugar, y se ve también energía renovable sin incluyendo la hidráulica, ya que vemos que es una participación importante la de Brasil. Y bueno, México participa, como les digo, en cuarto lugar, pero en geotérmica, la cual no tiene participación considerable en la generación de electricidad a nivel mundial. Avanzamos, por favor. Por último, nada más revisar cómo estas capacidades no están creciendo de manera considerable, ni la hidráulica, bioenergía y geotérmica en capacidad acumulada a nivel mundial. La fotovoltaica creció a mayor ritmo, al igual que la energía eólica. Aquí está la capacidad de energía mundial, cómo creció de 2014 a 2015. Avancemos, por favor. Ahora ya vamos al contexto, pero nacional. Vamos a hacerlo brevemente para poder platicar al respecto de estos temas. Avanzamos, Mati, por favor. Quiero platicar primero un poco de cuáles son la tendencia que sigue el gobierno de México, ver un poco las cuestiones políticas, sociales, jurídicas. En este caso se busca alcanzar un consumo energético más responsable. Aquí uno de los documentos rectores para esta transición energética que el actual gobierno propuso es el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene diferentes líneas de acción. El primero menciona que el suministro de energía es esencial para las actividades productivas y su escasez se convierte en un obstáculo para el crecimiento y desarrollo económico. Esto nos indica que el trabajo pues, se va avanzando en este sentido. El Plan Nacional de Desarrollo tiene varias estrategias. La primera es la Estrategia Nacional del Cambio Climático, donde buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono a 30% en 2020 y al 50% en el 2050. Posteriormente, la otra estrategia que tiene el Plan de Desarrollo es la transición para promover la disminución del uso de tecnologías y combustibles fósiles, para generar electricidad. Avanzamos, por favor. Y son estas
2018 para generar electricidad tenemos la meta de llegar al 25%, 2021 al 30%, 24 al 35%, el 35 al 40% y por último, en 2050 llegaremos al 50% de generación eléctrica por fuentes renovables. Estas son las metas que el gobierno tiene para el futuro de la energía renovable. Y pues cómo lo va a conseguir a partir de diferentes programas. Está el Programa Sectorial de Energía, el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el Aprovechamiento de Energía Renovable, Programa de Desarrollo de la Energía Eléctrico Nacional y el Programa Especial para la Transición Energética. Avanzamos, por favor. Aquí tiene diferentes objetivos, voy a mencionarlos rápidamente. Uno de los objetivos es aumentar la capacidad instalada y la generación eléctrica, como habíamos mencionado. Y por eso, ¿eso qué va a hacer? Aumentar la matriz energética, descarbonizar el sector, tener costos competitivos y respetar al medio ambiente a través de políticas de regulación, mejoras de procesos institucionales, mercados y financiamientos más adecuados, calidad de la información y certeza de que es veraz, y cooperación internacional. Avanzamos, por favor. Bueno, el otro objetivo es expandir y modernizar la infraestructura e incrementar la generación distribuida y el almacenamiento. Tiene diferentes beneficios como capacidades en las redes de transmisiones y transformación. Hay que aumentar la inversión en infraestructura y desarrollar nuevas tecnologías limpias. Avanzamos. El siguiente objetivo es impulsar el desarrollo tecnológico de talento y cadenas de valor en energías limpias, empleos verdes, energías con crecimiento industrial limpio. Es lo que se está buscando. Avanzamos, por favor. El último objetivo es democratizar el acceso a las energías, donde todos puedan tener acceso y pueda ser incluso la población rural y la población indígena en especial, y hay que ofrecerles los derechos de participación y consulta ciudadana en ese sentido. Adelante. Viendo un poco el panorama de la energía no renovable en México, me tomé la libertad de revisar una presentación del doctor Fluvio, por cierto, muy buena, muy interesante, donde nos menciona la evolución en Cancún, dio esta conferencia el año pasado el doctor, ahí entonces, bueno, pues en la playa, que bien, estuvo por ahí el doctor, y nos menciona esta evolución de Pemex en cuanto a los millones de barriles producidos diario, cómo fue creciendo desde 1900 hasta el 2014, lo separa en 4 principales rubros. El primero es el surgimiento de la industria, la consolidación de la industria, el crecimiento y el desarrollo y competitividad. Nos menciona cómo cerca de 1924 tuvo un auge y descendió hasta la consolidación de Pemex, que se creó aquí en el 38, después de que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Y bueno, después tuvo un crecimiento estable. Pero bueno, la situación actual es que la producción de barriles pues va disminuyendo. Avanzamos. O sea, estuvo por mucho tiempo en menos de medio millón. Sí. Toda esta etapa desde aquí hasta los 70, hasta el 70. Si no se alcanza a distinguir. Sí, es medio millón, ¿verdad? Sí, En el 72 llegó a medio millón. Sí. Y de hecho, entre 71 y 73 fuimos marginalmente importadores. Sí, exacto. Sí, de crudo hasta que vino, se cuadruplicó el precio del crudo en unas semanas, entonces son muy rentables. Y tuvo este crecimiento y estabilidad. Pero crecimos más en el otro periodo. La economía creció mucho en el periodo donde no había petróleo. Donde no El estaba. petróleo no era ni el 1%. No aportaba ni 2 dígitos como proporción de los ingresos fiscales totales. Pero bueno, Sí, es otro tema. sí. Pero es importante también ver en el contexto, ¿no? Con qué es lo que está ocurriendo con las renovables, no renovables y cómo ha sido su evolución. Esta gráfica me pareció, la verdad, a mí muy didáctica, muy constructiva y me amplió mucho el horizonte en ese sentido. Avanzamos un poco, por favor. Y bueno, pues lo que hice fue graficar esos datos, pero ya en la parte que íbamos a analizar para ver cómo se comportó. Y sí, efectivamente, de 2000 a 2016 ha disminuido la producción de barriles en el mundo, pero pues también en una entrevista el doctor Fluvio mencionaba eso, que no necesariamente la producción que aumenta la producción de barriles refleja eso, ¿no? Incluso menciona que el petróleo pues es de todos los mexicanos, incluso los que vienen, pues hay que saber aprovecharlo y guardárselos también a ellos. Entonces es parte de la filosofía que coincido con el doctor Fluvio. Adelantamos con eso. Somos minoría de dos. Sí. Bueno, hablando de esas energías renovables, no renovables, perdón, nos damos cuenta que el ciclo combinado es el que tiene la mayor participación, con casi el 50% del total de las convencionales.
Algo importante es darnos cuenta cómo la generación eléctrica por fuentes convencionales es considerada la segunda actividad con mayor impacto al ecosistema. La que tiene mayor impacto, en este caso, son las fuentes móviles. Avanzamos, por favor, Marco. Nos menciona que México depende de combustibles fósiles en su mayoría. Como habíamos visto, la convencional está en 48.000 megawatts, y el total de energías limpias llegó aquí a 68.000. En la participación de capacidad instalada, las fósiles cuentan con el 71%, las renovables con el 25%. Estamos hablando de 2014 a 2015 y este es el primer semestre de 2016. Y hasta abajo tengo 2015 y 2016, ya al cierre. Quiere decir que teníamos una capacidad instalada de 48.000 megawatts, 48 gigas. A la mitad del semestre llegamos a 50 y al final llegamos a 52 en fósiles. Igual en renovables y en limpias. Avanzamos, Mati, por favor. Aquí se ve un poco más claro. En cuanto a la energía limpia en México, la que tiene mayor participación son las nucleoeléctricas, que sí se ve un aumento considerable. En la cogeneración eficiente paulatinamente creció y los frenos regenerativos que habíamos hablado no tuvo mayor crecimiento. El total de la capacidad, como vimos en 2016, llegó hasta 21.000 gigas y aquí reflejamos que la energía renovable tiene el 25% de participación en capacidad acumulada. El reto es llegar a 25, pero de generación. Avanzamos, por favor. La capacidad aquí de energía renovable, ya estábamos hablando de las convencionales y de las limpias, ahora vamos a hablar un poco de las energías renovables. La hidroeléctrica es la que tiene pues mayor peso, como vemos en México también y en el mundo también. En 2014 a 2015 aumentó de 12.458 a 12.489. No fue considerable este salto, esto fue en un año. Hicimos el mismo análisis en el primer semestre y en el año completo. Aquí nos damos cuenta que en el año completo de 2015 a 2016 el porcentaje de participación de energías limpias se mantuvo en 25%. Pero el que sí aumentó fue la energía eólica y la fotovoltaica en cuanto a capacidad acumulada, llegando ya a 3.7 gigas y la fotovoltaica a 388 megawatts. Adelante. Esta es la capacidad instalada, donde puede ser un poco más claro. Tenemos 25% de la total, el 17% hidroeléctrica, el 4% eólica, el 1% geotérmica, el bagazo en 1%, fotovoltaica y biogás. Así en ese orden están ordenados. Aquí lo que hice fue una tabla donde puedo representar el cambio entre 2015 y 2016 de cada una de las tecnologías, hidroeléctrica, cada una de ellas, y ver cómo fue su comportamiento y su crecimiento. Aquí la hidroeléctrica nos damos cuenta que en capacidad acumulada creció, pero muy poco. La eólica creció en 15%, tiene un buen comportamiento. La fotovoltaica, esto es algo muy interesante porque llegó a 137% el aumento en su capacidad acumulada en este periodo de tiempo. Y la cogeneración eficiente, que es un 60% más, que sin duda pues utiliza combustibles fósiles y sigue aumentando como alguna estrategia quizá de que se mantenga en la matriz energética los combustibles fósiles. Avanzamos, por favor. Y ahora bien, lo que vamos a nosotros analizar ya directamente es la generación de energía eléctrica. Aquí es donde nosotros estamos en 15% y la meta es a 25%. Aquí nos damos cuenta que en cuanto a generación, también la hidroeléctrica tiene el primer lugar con 15 gigas, la eólica en segundo lugar con 4 gigas, 4.000 terawatts hora. Posteriormente viene la energía geotérmica y el bagazo de calla, y empatados el biogás y la fotovoltaica. Tengo en rojo marcado estos dos precisamente por lo siguiente. La hidroeléctrica, siendo que tuvo un aumento de 1% en capacidad acumulada, en cuanto a generación disminuyó del año anterior de 17.000 a 15.000 gigawatts hora en cuanto a generación. Por eso la tacho con este color, al igual la fotovoltaica, que le puse el color rojito, porque siendo que tiene un aumento de 137% en su capacidad acumulada, no es posible que en su generación solamente haya aumentado un 3%. Esto detecta que a lo mejor es una tecnología que está por comenzar a generar y participar de manera activa en este sector. Y bueno, nuevamente sí creció casi un 35% de la cogeneración eficiente. Avanzamos, Mati, por favor.
Por último, en este sentido, vamos nada más a revisar precisamente cómo cambió de 2015 a 2016 la generación. Disminuyó en un 10%, llegando a un total de fósiles, renovables y limpias a 30.604, que es el dato que no se ve aquí, pero aquí está. Y bueno, teníamos que en renovables estamos en 15%, otras limpias 3.82% y un total casi un 20%. En suma, tienen que llegar a un 25%, que es la meta que tiene programado en el plan de desarrollo y en la estrategia de transición nacional. Avanzamos, por favor. Sin embargo, considero que estas metas son no son tan ambiciosas como deberían de ser. Incluso hay países que ya tienen programado en el mismo periodo de tiempo de no depender más de combustibles fósiles, como es el caso de Alemania. Avanzamos. En el capítulo tercero, pues ya vamos a ver exactamente el análisis de las curvas de aprendizaje de todas estas tecnologías en México, que es hidroeléctrica, eólica, geotérmica, de bagazo de caña, biogás, que es biomasa y fotovoltaica. Es decir, vamos a aplicar el modelo de las curvas de aprendizaje. Empezamos, por favor. La energía hidroeléctrica, pues aquí les menciono tres principales plantas, que es la de dos de Chiapas y una de Michoacán, la de Chicoacén, Infiernillo y Malpaso. Hay un inventario nacional de energías renovables que nos permite obtener ya estos mapas, además conocer cada una de las capacidades y características, descargar el contrato de cada una de estas plantas. Y bueno, la investigación también funcionó para eso, para poder conocer cuáles son las herramientas que podemos aplicar para hacer una investigación más profunda y pues con datos veraces y certeros. Avanzamos, por favor. En este sentido, pues ya obtuve la gráfica donde conozco la generación y la capacidad acumulada. La capacidad acumulada la vemos en la línea izquierda, la generación en la línea derecha. Y bueno, lo que yo voy a modelar es la generación, cómo se comporta a lo largo del tiempo. Ponemos los datos en el modelo matemático que teníamos de las curvas de aprendizaje y nos arroja una tasa de aprendizaje del 95%, que en este caso es calculada aquí. Con P es igual a 2 a la R y nosotros obtuvimos R, que era la pendiente negativa que estábamos buscando. Avanzamos, por favor. ¿Qué quiere decir? Que la generación de energía hidroeléctrica tiene una alta vulnerabilidad, principalmente por los fenómenos naturales. Nos dimos cuenta que disminuyó en el último año, por ejemplo. Esto podría sugerir que es una tecnología madura, en la cual la asimilación y la evolución tecnológica es más lenta. Sin embargo, es una excelente alternativa como generación base. Y bueno, pues si nos damos cuenta, esa es la que tiene mayor participación a nivel mundial y también a nivel local en México. Avanzamos, por favor. La siguiente tabla que vimos fue la energía eólica en México. De igual manera, en el Inventario Nacional de Energías Renovables podemos obtener estos datos. Nos damos cuenta que Oaxaca es el que tiene el mayor potencial en esta zona de la Ventosa. Y bueno, posteriormente también tenemos Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco y San Luis Potosí como los principales estados que tienen desarrollos eólicos interesantes. Avanzamos, por favor. Revisamos cómo es el comportamiento de la energía, la curva de aprendizaje en la energía eólica en México desde el mismo periodo, solo con 6 gigawatts hora generados en el 2004, llegando ya hasta 8.745 en 2015, donde les mencionaba precisamente que el crecimiento es constante y va aumentando. Avanzamos, por favor. Aquí nos damos cuenta que el crecimiento ha mostrado una visión constante en capacidades acumuladas y en generación. El comportamiento muestra que la tasa de disminución del tiempo de generación eléctrica de la misma cantidad de energía es cada vez menor en cada periodo. Esto se apega precisamente al modelo y a lo que habíamos platicado de los supuestos, y nos menciona que la tasa de aprendizaje pues tiene un porcentaje bajo, por lo cual cuenta con mayor experiencia acumulada que la energía hidroeléctrica. Avanzamos, por favor. En cuanto a la energía geotérmica, pues nos menciona que Baja California se encuentra en el campo geotérmico Cerro Prieto, que es el generador número 1 a nivel nacional y el segundo a nivel mundial. Tenemos potencial, pero pues no genera mucho, no participa mucho en la matriz energética. Las principales centrales está la de Cerro Prieto en Baja California, los azufres en Michoacán, los humeros en Puebla y Tres Vírgenes en Baja California Sur. Avanzamos, por favor. Revisando el comportamiento de la energía geotérmica, de la generación, pues igual colocamos los mismos datos de generación eléctrica y bueno, la tasa de aprendizaje incluso estuvo fuera del rango, 104% de tasa de aprendizaje. Avanzamos, por favor. Lo cual sugiere varias cosas, siendo que México ocupa el 4º lugar en capacidad instalada,
además de que se han otorgado 21 permisos para explotación geotérmica en este periodo 2015 a 2016, no muestra un avance significativo y muestra ningún aumento en capacidades tecnológicas. Por eso se sugiere que es una tecnología madura, pero también con mayores dificultades para desarrollar capacidades e innovación. Sin embargo, se puede acelerar el ritmo de crecimiento de la generación eléctrica y aprovechando las ventajas con las que cuenta México por su potencial de energía geotérmica. En un inicio, pues nos dimos cuenta que empezamos generando 6.500 y terminó 6.300. Esto quiere decir que disminuyó en el periodo de 11 años. Precisamente esto es lo que nos dice este resultado, que más que un aprendizaje hubo un olvido, ¿no? Entonces no hubo una asimilación de estas nuevas tecnologías. Avancemos, por favor. Otra vez, una más. La siguiente es el bagazo de caña. Aquí son también en el mismo inventario, nos muestran diferentes plantas. México cuenta, avanzamos por favor, con 52 ingenios azucareros. No todos ellos son ingenios azucareros, son combustión directa, pero podemos ahí destacarlo. Aquí también tuvo un comportamiento de crecimiento, un crecimiento en la generación. Únicamente en 2010 tuvo una pequeña, se cayó la generación eléctrica, pero la tasa de aprendizaje, pues la verdad sí es competitiva en ese sentido. Avanzamos un poco más. Como les mencionaba, tiene 52 ingenios azucareros que se utilizan principalmente para generar combustibles en las calderas y generar vapor que produce electricidad en las turbinas. Bueno, pues la generación y capacidad de este tipo de energía se ha duplicado en el 2014, su crecimiento va en aumento, indica que es una tecnología, actualmente cuenta con capacidades de expansión, y bueno, pues su evolución tecnológica está en ascenso. Avanzamos por favor, Marcos. En cuanto a energía fotovoltaica, también del mismo modo aquí nos indican cuáles son cada una de ellas, podemos revisar cuáles son las características, pero aquí lo que quería resaltar precisamente también es el comportamiento en generación. Empezamos en 2004 con una cantidad pues muy escasa, llegando hasta el último de 190 gigawatts en 2015. Empezamos con 8, entonces la tasa de aprendizaje la verdad que es bastante competitiva, 44%. Aquí nos menciona que además del crecimiento, es la que muestra el crecimiento más acelerado, pero en cuanto a capacidad acumulada, en cuanto a generación, no está participando. Entonces, este dato hay que tenerlo en cuenta, por eso es bueno tener el contexto, conocer la capacidad, la generación, y ver que si la generación no nos está dando a lo mejor un porcentaje alto, revisar la capacidad acumulada y ver que a lo mejor está por venir quizá un desplome de generación por este vía. Además que en la tercera subasta, bueno, la segunda, este dato es de la segunda subasta, donde se obtuvo el precio de $20.57, que fue un precio histórico a nivel mundial, es el precio más bajo que se había ofrecido, y bueno, su tasa de aprendizaje nos indica que es una tecnología en desarrollo significativo y sin duda es una alternativa para participar en la generación eléctrica de energía renovable. Bien, el biogás en México también tenemos estas plantas, avanzamos en México, y bueno, también modelamos el comportamiento. Aquí tuvo una caída considerable en 2010 y eso afectó considerablemente su tasa de aprendizaje, pero sin duda también se está viendo su comportamiento ascendente y creciente. Entonces no tiene el comportamiento que tiene la hidroeléctrica o la geotérmica, pero pues tiene un comportamiento creciente, salvo el 2010 que tuvo una pequeña caída en generación eléctrica. Entonces por eso el biogás reflejó una tasa de aprendizaje también de 63%, por la disminución en el 2011, refleja también un pequeño periodo de olvido en este pequeño espacio y la disminución de la experiencia acumulada. Por favor. Entonces lo que busca los efectos de esta experiencia es revisar las habilidades, la creatividad, la innovación, los procedimientos, los métodos, el marketing que mencionaba también el doctor Raúl en su conferencia, como en el 2005 ya se toma en cuenta como los procesos de innovación. Todo esto es lo que tratamos de obtener a partir de los efectos de esta experiencia. Nosotros definimos que estos factores son causales y aumentan el incremento de la actividad, principalmente porque la gente se especializa en el trabajo, los inventos y mejoras en los equipos y procesos, utilizan nuevos materiales, el proceso de estandarización de insumos,
rediseño de productos, todo es lo que tratamos de asimilar al modelar esta generación eléctrica por fuentes renovables. Bien, ya por último revisamos el resumen de resultados, donde nos damos cuenta que el primer lugar lo obtuvo la energía eólica, posteriormente el bagazo de caña y por último la fotovoltaica. Geotérmica e hidroeléctrica pues se mantienen en ese rubro de tecnologías maduras. Pero como vimos, las tasas de aprendizaje no son absolutas, van cambiando con el tiempo y pues esperemos que haya un análisis al respecto y se pueda fomentar este tipo de tecnologías. Avanzamos, por favor. Pues nada más me resta ofrecerles mis conclusiones. Brevemente avanzamos, por favor. Donde pudimos ver precisamente que a partir de estos resultados de índices energéticos nos damos cuenta del amplio potencial que existe en México y además de la participación que ha tenido de la generación de energía renovable, las metas y hacia dónde se dirige. Esta metodología de curvas de aprendizaje nos reveló la evolución tecnológica de estas 6 tecnologías renovables y su participación en la matriz energética a partir de la experiencia acumulada y consecuencia del aprendizaje. Avanzamos, por favor. Por ello surge el progreso tecnológico precisamente. Nos dimos cuenta que los que son más competitivos, el bagazo de caña, fotovoltaica y eólica, esto nos permite predecir que va a existir una difusión tecnológica, un crecimiento económico acelerado. Y bueno, pues también nos dimos cuenta que el que tuvo el crecimiento más acelerado fue el sector eólico con 13.3%, y es considerado el candidato más fuerte para poder satisfacer la demanda de electricidad. Avanzamos. Las tasas de aprendizaje lenta las vimos en las tecnologías maduras como son la geotermia y la hidroeléctrica, y principalmente lo que refleja es eso, su comportamiento oscilante en la generación eléctrica, además de los altos costos que implica el desarrollo de nuevas capacidades instaladas en estas tecnologías, y pues la desventaja de la centralización de la fuente de energía, que tiene altas pérdidas en transporte energético y pues eso disminuye su eficiencia de manera considerable. Avanzamos, por favor. Bueno, pues unas consideraciones finales, quizá a lo mejor está un poco fuera del estudio, pero pues analizando todo esto, me puse a pensar en, salvo la mejor opinión de ustedes, que a lo mejor serían unas consideraciones que pudieran ser tomadas en cuenta, ¿no? Para aumentar la participación energética, quizá se podrían reducir subsidios a los hidrocarburos, esto podría aumentar los incentivos en el uso de energías renovables y pues puede promover la implementación de proyectos amigables, ya que el desarrollo de proyectos de energías renovables no solamente son problemas económicos, tecnológicos o sociales, sino son problemas financieros, donde pues el problema es el financiamiento inicial, ¿no? Entonces, o alguna alternativa como consideración pudiera proponer la reducción de subsidios, salvo la mejor opinión de cada uno de ustedes. ¿Podemos avanzar más? Para cubrir esta demanda es necesario, bueno, surgen diferentes desafíos, es necesario un acondicionamiento a la infraestructura, pero principalmente el desarrollo de nuevos conocimientos en áreas energéticas, en investigación, en innovación, principalmente en la generación eléctrica, en la cobertura eléctrica, en el almacenamiento, en la baja eficiencia de las fuentes intermitentes y fomentar el desarrollo regional y los polos de desarrollo y los clusters. Adelante, compañero. Bueno, por ello se necesita un nuevo modelo, ¿no? Lo que yo considero que es un nuevo modelo de generación eléctrica donde rompamos el paradigma de las fuentes centralizadas de producción, cambiar de un régimen de máxima potencia a un régimen de máximo consumo sería interesante, una red inteligente de plantas de generación distribuida. Esta red inteligente va de la mano con la revolución de las TICs que mencionaba también el doctor Raúl en sus conferencias, ya que se utilizan todos este manejo de datos, el Big Data, de poder mezclar toda esta información para poder tener una red inteligente. Es importante también tener una democracia en la electricidad, incluir a los consumidores para que contribuyan con estas metas. Además de que los pequeños generadores deben aplicar las técnicas de acuerdo a los beneficios de su región, esto para maximizar la eficiencia energética. Entonces, en resumen, yo pudiera decir que no existe una tecnología renovable que sea la ideal, la que es necesaria desarrollar, sino tener la matriz completa y poder utilizar, de acuerdo a las técnicas de cada región, lo que sea más útil. Entonces, esa sería la parte importante, y pues maximizar la eficiencia energética es fundamental, ya que pues el ahorro es lo que yo les puedo recomendar. No hay mejor kilowatt hora que el que nos ahorramos. Con eso terminaría pues mi presentación, agradeciendo nuevamente su tiempo, sé que es muy valioso y bueno, pues quedo atento a sus dudas, comentarios. Usted para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión de defensa de la tesis. Le vamos a solicitar al doctor Raúl Arturo Alvarado,
López sus comentarios al respecto. Muchas gracias. Quería preguntarles, perdón, ¿consideran que responden individualmente o que lo haga al final de forma integrada? Al final, ¿Cómo? tal vez al final, sí. Tocar los puntos generales. Entonces, los anota, por favor. Con gusto, doctor. Excepto de que hubiera alguna Yo cosa voy a de hacer el declaración. resumen de todos los, yo soy el tutor principal, y yo haré el resumen de todo. Okay. Si quieres tú anota lo que puedas y ustedes hablen y yo hablo al final. Por favor. Bueno, tomaremos en cuenta esto. Sí. Adelante. Primero que nada quiero agradecer la invitación, a los investigadores y personas que conozco que me han apoyado también en el proceso con el segundo doctorado. Bueno, hay unos aspectos que te voy a comentar, que ya te los había comentado previamente de manera escrita, en la versión de línea que me habías enviado de tu trabajo. Como te comentaba, en este marco teórico que tú planteas, no hay una línea conductual que aglutine varios de las corrientes teóricas que planteas. Planteas desde la economía evolutiva partiendo con algunos de los conceptos que ya mencionabas, que retomas de textos del doctor Jasso como del doctor Leonel. Pasas a la economía clásica con Ricardo, con Marx, mencionas a Smith. Sin embargo, no haces referencia a esos textos ni en esta parte, solamente los mencionas, son retomados, no haces el justo reconocimiento a los autores que plantean estas ideas. Llegas a hablar de los institucionalistas también, o sea, no hay una línea conductual que tú me plantees. Recuerda que este marco teórico es el que te da esos elementos conceptuales para explicar el fenómeno que explicas a lo largo de tu trabajo, que es en este caso las curvas de aprendizaje en el sector que estás analizando. Veo que se queda muy corto esta parte del marco teórico, son comentarios hacia este aspecto del marco teórico. Hay muchos elementos que llegas a... ¿Cómo te puedo decir? Pues sí, de esos comentarios que te hago, que ahora los presentas aquí, pero que no están presentes en el documento, hablas del tema de rutinas, sin embargo no haces referencia tampoco a qué te refieres, a qué entiendes tú como rutinas, a qué autores está refiriendo el tema de rutinas. Hablas de Schumpeter, no está en el texto, hablas de las trayectorias tecnológicas que plantea Carlota Pérez, tampoco están presentes. Lo logras aglutinar de manera bien, o sea, lo logras subsanar de cierta manera ahora en la presentación, sin embargo no está presente en el texto. Ahora paso, estos son comentarios de forma y de fondo, y algunos elementos que te quiero preguntar ya en específico. ¿Qué crees que haya determinado la evolución de las energías renovables en México y en el mundo? Tampoco hay este elemento que se plantea, quizás, bueno, no es parte quizás del objetivo que tú tratas de desarrollar, pero ¿qué es lo que determina? Ese elemento histórico, institucional que ha determinado que se hayan desarrollado en México, pero en particular en el mundo, las energías renovables. Y que ha determinado que la energía eólica sea la que tenga mayor participación en comparación con las otras, no es porque tenga una mayor potencial, ¿no? Pero hay elementos particulares en México que ha determinado que sea esta la que se haya sobresalido en comparación con las otras. Okay. En tu hipótesis, planteas una hipótesis donde dices la cooperación entre las sociedades y las relaciones estratégicas, sin embargo nunca hablas del tema de la sociedad. El aspecto social no está planteado, yo no lo veo, ni aquí en la presentación ni en el texto. Por lo tanto, ¿qué papel juega la sociedad en estas